Hola, ¿qué tal? Aquí tu servidor Juan Carlos Montero, pastor de la Iglesia Cristiana Avivamiento. Bienvenido a estos videos que hacemos para las plataformas digitales. Hoy quiero hablarte de los deseos frustrados de un cristiano. Un cristiano que ama a Dios puede tener debilidades y puede cometer errores, y nada de eso está fuera de lo que Dios previó. Dios tiene previsto que nosotros tengamos debilidades y que cometamos errores. Pero de ahí a que vivamos con los deseos en Dios frustrados, pues eso ya es otra cosa. Eso ya nos lleva a pensar que hay algo que está mal cuando no se cumplen nuestros deseos. Leamos el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 13, verso 12 dice: la esperanza que demora es tormento al corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando hablamos de deseos cumplidos o frustrados, estamos por supuesto hablando de deseos lícitos. Tener una familia, tener un buen matrimonio, tener hijos, tener un hogar, tener las cosas que Dios pues le agrada que el hombre tenga, las cosas con las que Dios bendice a los hombres, pero que no se dan en nuestra vida, que no las alcanzamos, que no llegamos, deseos no cumplidos. El proverbio habla de una esperanza es algo que se espera en el futuro, dice, y que no llega. Lo voy a repetir, el Proverbios 13:12 dice: la esperanza que demora, que tarda, es un tormento para el corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Estoy seguro de que todos queremos tener deseos cumplidos. Todos queremos alcanzar sueños, conquistar cosas, pero por experiencia propia y por ser pastor y verlo también en otras personas, yo sé que la mayoría de los deseos frustrados tienen mucho que ver con nosotros mismos. Pero antes de hablar más profundo de este tema, vamos a leer otro proverbio que habla de lo mismo. Proverbios capítulo 13, en el mismo capítulo 13, vamos ahora al verso 19. Proverbios 13, 19, dice así: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué en un mismo proverbio se habla de los deseos cumplidos que regocijan el alma y de un necio que no desea apartarse del mal? Pues precisamente eso es lo que nos sucede muchas veces, que no nos apartamos de ciertas cosas que Dios nos exige, que Dios nos pide, no nos apartamos de ellas, y por eso muchas veces Dios no complace nuestro corazón, porque está esperando que nosotros nos activemos, ¿verdad?, a apartarnos de algunas cosas. Y no estoy hablando muchas veces de pecados que son inmundos, no sé, pecados sexuales o avaricia o cosas de esas. No estoy hablando de cosas de esas. Estoy hablando quizá de debilidades de carácter, estoy hablando quizá de flojeras o de negligencia o de cosas en las que no nos activamos y Dios nos está haciendo un llamado. Entonces nosotros quitamos nuestra mirada del deseo de Dios para poner nuestra mirada en nuestro deseo, ¿verdad? Y eso nos desvía del camino que Dios ha trazado para nuestra vida. Queremos alcanzar algo porque creemos que está a nuestro alcance, pero no lo logramos. Tenemos ese deseo allí frustrado que lo deseamos, pero no llega, nunca llega. Y es muchas veces Dios llamándonos la atención. Y cuando nosotros entendemos la palabra necio que aparece en este proverbio, una persona necia, según el mismo libro de los Proverbios, es una persona que no solamente vive de manera errática, cometiendo muchos errores,
sino que se golpea con la misma piedra siempre. Siempre se tropieza con la misma piedra. Entonces una persona así es una persona que ha entrado en un bucle de querer hacer su voluntad y vivir frustrado. Él quiere hacer su voluntad y no la de Dios, pero vive frustrado porque no se le da. Y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y no se le da. Ahora, hay personas que han identificado ya, pues, aquella cosa que Dios les está pidiendo, lo que desean cambiar y aún así viven frustrados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas? Estas personas han caído en necedad. Estas personas saben que Dios les está pidiendo algo, pero desobedecen. Desobedecen, luego se arrepienten superficialmente y luego vuelven a pecar de manera impulsiva. Entonces luego de pecar, ¿verdad? Ellos saben que han desobedecido y otra vez se arrepienten, pero se arrepienten de manera superficial. Y luego el pecado los vuelve a atrapar. ¿Qué sucede con alguien así? ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? Esa persona ha caído en lazo, esa persona ha caído en ciertas durezas de corazón, o esa persona ha caído en el descuido. Y por supuesto siempre va a tener deseos frustrados, porque no está vigilando lo que Dios quiere que vigile, porque no está cambiando lo que Dios quiere que cambie, porque no está trabajando en lo que Dios quiere que trabaje. ¿Qué son esas cosas que nos debilitan el carácter como cristianos? Como para caer en un círculo vicioso de desobediencia, arrepentimiento superficial y pecado. Ese es el círculo vicioso: desobediencia, arrepentimiento superficial y vuelta al pecado. Desobediencia, arrepentimiento superficial y vuelta al pecado. Estas son las cosas que nos debilitan. La primera es la incredulidad. El no creer que verdaderamente si yo cambio esto, Dios va a moverse a mi favor. El no creer que Dios está dispuesto, ¿verdad? Que tiene todas las ganas de hacerlo, pero soy yo el que está obstaculizando la bendición de Dios. Entonces, lo primero es que debemos creer que verdaderamente Dios galardona a quienes le buscan. Eso lo dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad es la primera debilidad que hay que acabar con ella. Lo segundo es la pereza, negligencia o indolencia. Permitir eso en nuestra vida. ¿Por qué nombro estas tres palabras? Lo he dicho ya en otros videos. Porque esas tres palabras en hebreo son una sola, la palabra atzlah, que es pereza, negligencia o indolencia. Estas cosas nos hacen débiles y nos hacen caer en el círculo vicioso de desobediencia, arrepentimiento superficial y vuelta al pecado. Lo tercero es la postergación. Ok, entiendo, sé que lo tengo que hacer, mañana lo hago. Como Faraón, cuando le llegó Moisés, estaba en medio de la plaga de las ranas. Y él dijo, está bien, ora a tu Dios para que estas ranas se vayan. Y él le dijo, está bien, ¿cuándo vas a dejar ir al pueblo? Mañana. ¿Por qué no dejarlo ir hoy y que se vayan las ranas también hoy? No, mejor mañana. La postergación nos hace débiles. La postergación, ¿verdad? O procrastinación, ¿verdad? Dejar las cosas para después una y otra vez, eso nos hace débiles. Y estoy hablando de las cosas que Dios nos está pidiendo. Número 3, la postergación. Número 4, la ley del menor esfuerzo. Personas que no desean dar la milla extra, que no desean esforzarse un poquito más allá, hasta la fatiga, algunos días si es posible. Personas que no desean caminar la milla extra van a vivir en frustración, porque habrá momentos en la vida en los que tengamos que trasnocharnos,
tengamos que ir un poquito más allá, tengamos que cansarnos en una labor. Las personas que no desean eso son personas que tienen la ley del menor esfuerzo, que me cueste lo menos posible. Eso en el Señor tenemos que olvidarlo, execrarlo, porque si no vamos a vivir muy frustrados. Lo otro es el ocio excesivo o distracciones excesivas. Eso también nos hace vivir en frustración. El mundo vive solamente para ganar dinero y complacer sus deseos. Y quizá muchos crecimos así y aprendimos así, pero en el Señor eso tiene que cambiar. La vida no se hizo para ver películas, aunque de pronto ver una película, eso no estoy diciendo que sea algo malo, pero depende del contenido, por supuesto. Lo que quiero decir es que eso en exceso termina desgastándonos, termina desviando nuestra atención de las cosas verdaderamente importantes y finalmente vamos a vivir frustrados porque nuestros deseos no se cumplan. Lo otro es la pereza espiritual. También nos hace débiles, evidentemente. ¿Qué hablo con pereza espiritual? Pues el no querer cumplir con nuestras disciplinas cristianas básicas. Oración, lectura de la palabra, ayuno eventual, y otras cosas, pues congregarnos y otras cosas que tenemos que hacer como cristianos, testificar a otros de Jesús. Esas cosas nos hacen débiles y esas cosas nos llevan a vivir una vida como cristianos muy frustrada. La penúltima es la dependencia emocional. Una persona que es dependiente emocional, pues siempre cree que otra persona le va a hacer feliz y se siente frustrada. Siente que sus deseos no se cumplen porque pone su esperanza en otras personas en lugar de ponerla en el Señor. Nosotros tenemos que poner todas nuestras esperanzas en el Señor. No podemos darle el saco de la felicidad a otra persona para que nos alimente de felicidad. Eso nadie en el mundo lo puede hacer, solamente el Señor. Y lo último que quiero decirte de algo que frustra mucho la vida de un cristiano es el no subordinarse a la palabra de Dios. Subordinarse es humillarse ante la palabra. Humillarse ante lo que Dios dice versus lo que yo quiero. Lo que yo quiero es siempre para mí lo primero. Entonces, una persona así no se subordina a Dios. Una persona así no se sujeta a Dios. Una persona así vive para sí mismo. No lo sabe, pero se rebela contra el Señor. Aunque cree amar a Dios, vive una vida de rebeldía, porque no se sujeta a la ley de Dios, no se sujeta a la voluntad de Dios. Estas cosas son las que nos hacen débiles y nos hacen caer en ese círculo vicioso de desobediencia, arrepentimiento superficial y vuelta al pecado. ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso? El mayor instrumento o el instrumento más radical para romper con eso es el ayuno. El ayuno debe ser entendido de esta forma. No es dejar de comer solamente. Ayuno es abstinencia. Debes dedicarte un tiempo largo, extenso, para buscar a Dios apartado de toda distracción, apartado incluso de las cosas básicas como la comida, puedes tomar agua, ¿verdad? Y en ese tiempo vas a leer la palabra, vas a clamar al Señor por tus deseos frustrados, vas a pedirle al Señor que quite toda dureza de tu corazón, vas a decirle al Señor que te ayude a entender su voluntad, lo que Él desea de ti, vas a buscar la voluntad de Dios y vas a pedir en ese tiempo también que el ego de tu corazón muera. Es la única forma en la que puedas llegar a ver en Dios tus deseos cumplidos. Espero que todo esto te sirva. Espero que puedas ponerlo en práctica en tu vida y que esa esperanza, que esos deseos se vean cumplidos.
Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.